Ya estamos aquí de regreso, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Gracias por seguir aquí en sintonía, hermanos. Les comento que se me olvidó poner a grabar el programa, entonces se nos perdió la primera parte del programa. Pero bueno, no se preocupe, vamos a poder rescatar lo más importante. Bueno, todo es importante, ¿no? Pero vamos a poder rescatar la parte de la palabra de Dios. Disculpas, de verdad, discúlpeme, se me borró. Pero bueno, estamos aquí una vez más en su programa Conectados a la Fuente. Les recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros al 65 94 67 06, a través del WhatsApp al 55 46 43 52 05, al correo iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Son los medios en que se puede poner en contacto con nosotros y le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Hermano, no se olvide de compartir nuestros programas. Es la manera en que nos apoya de que la palabra de Dios llegue a más hermanos. Entonces, sin más, yo les voy a pedir, les comentaba que vamos a meditar en la palabra del día de hoy, en el libro de Santiago capítulo 3, y vamos a estar leyendo. Vamos a leer desde el 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Vamos a meditar en esta tarde. Todo es importante, pero nos vamos a enfocar desde el 10 al 12. ¿Por qué, hermano? Si analizamos, está hablando de la lengua, está hablando del poder que tenemos, de que es muy difícil domar la lengua del ser humano. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Pensamos que no hay consecuencias, que solo dijimos algo que a nadie va a dañar. Pero la realidad no es así, hermano. La realidad es que dañamos mucho más de lo que nos imaginamos. Un ejemplo de ello es, hermano, di una mala palabra a alguien y te aseguro que lo va a recordar más que si le hubieras dado un golpe. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Duele, queda marcada, es el poder de la palabra. Les quiero leer un comentario que dice aquí: a menudo nos desconcierta nuestro lenguaje contradictorio. A veces es correcto y agrada a Dios, pero en otras ocasiones es violento y destructivo. ¿Cuál de estos refleja nuestra verdadera identidad?
La lengua nos da una idea de nuestra naturaleza humana fundamental. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también hemos caído en el pecado. Dios está interesado en cambiarnos de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo purifica un corazón, también da dominio propio, de modo que la persona puede decir las palabras que agradan a Dios. Muy cierto, hermano. Cuando nosotros nacemos realmente, cuando somos nacidos, veíamos el miércoles de la semana pasada en el programa Camino a la Salvación, si tú eres nacido de nuevo, tú vas a hacer las cosas naturalmente, porque están en tu nueva genética. No te vas a tener que esforzar. Tú lo haces automáticamente porque está en ti. Es tu nueva mentalidad, es tu nueva manera de pensar. Entonces, hermanos, si tú eres nacido de Cristo, tú aprendes. No puedes, como dice aquí, de una misma boca procedan bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea que sucedía, a pesar de que estaban en la iglesia, a pesar de que oraban, hacían eventos, predicaban, cumplían con todo, aún así estaba este fenómeno, le podríamos llamar, de que por un lado bendecían y que por el otro maldecían. Y eso es algo que continúa hasta el día de hoy. Es algo que seguimos viendo, que hay muchos que en la iglesia, oh sí, dice por ahí, apariencia de piedad, oh sí, Dios, yo lo amo, oh hermano mío, qué bendición, Dios lo bendiga, pero saliendo de la iglesia, ay, ese hermanito, ay, y esto y el otro, y se quejan y dicen y dicen y dicen. No puede ser así, o eres o no eres. Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? ¿Acaso alguna fuente hecha por una abertura abertura, agua dulce y amarga? Este es un punto importante, hermanos. Va a depender qué tipo de agua eches, depende a dónde estés conectado. Una fuente necesita estar conectada. ¿A dónde estamos conectados? Debemos de estar conectados a Cristo. Y si estamos conectados a Cristo, va a salir agua dulce de nosotros. Porque esa es nuestra... lo que hay en nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Pero si tú estás conectado a lo que el mundo ofrece, estás conectado a cualquier otra cosa que no es Dios, seguro vas a dar agua amarga. Y aquí te puede venir un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos conocemos a alguien que se queja de todo? Pero de todo, que porque salió el sol, que porque llovió, que porque está nublado, que porque hace viento. Por todo se queja, que porque si se tardaron, que porque si no se tardaron, que porque todo, que porque si se ora, que porque no se ora, que porque se tardó predicando el pastor, que porque ahora predicó muy rápido. No importa lo que sea, se va a quejar siempre. ¿Qué hablas? ¿Qué reflejas? ¿Qué transmites? ¿Qué estás impartiendo a todos los demás? Y este es un punto en el que tú te tienes, o nos tenemos que autoanalizar, hermano. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos ofreciendo a todos los demás? Nosotros estamos dando agua dulce o agua amarga. Agua amarga es terrible, sabe horrible. Pero un agua dulce es un aliciente. Es algo que te sacia, que dices, que disfrutas, que dices, puedo continuar. Pero un agua amarga no lo es. No te permite continuar, hermano. No te quita ni la sed. Entonces nunca eres saciado. Entonces, hermano, si tú no estás siendo saciado, lo más seguro es que tú no puedas saciar a alguien, que no pueda ser de bendición.
Entonces tenemos que entender esto. Tú no puedes estar en una vida de amargura y decir que tienes agua dulce. Y hay hermanos que viven de apariencia, que tú sabes que están destruyendo su matrimonio, que están destruyendo a sus hijos, que se está cayendo a pedazos su vida, y aún así se paran y dan apariencia de piedad. Y dan apariencia de yo estoy bien, soy un hombre de oración, soy un hombre que busca a Dios. Cuando no lo es así, no es posible. Porque en la semana todo el mundo vio que te peleaste con tu esposa, que golpeaste a tus hijos, que eres irresponsable. Es imposible, hermano. No creas, tienes que estar conectado a la fuente correcta y la única fuente correcta es Cristo. No puedes permitir que Satanás te siga engañando, no puedes seguirte engañando a ti mismo. Porque dice el versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No se puede, hermano. No se puede. Es imposible. Solo Dios es el que puede llenar tu boca de palabras dulces. Es el único que puede sazonar tu boca para que todas tus palabras sean palabras de bendición. Esa es la diferencia. Y yo lo digo porque mucho tiempo y hay algunas cosas que siguen costando en mi vida, hermano. Pero a veces nos acostumbramos a decir ciertas cosas que lo que no sabemos es que estamos trayendo maldición a nuestra vida. Algo que viene a mi cabeza, un ejemplo. Conozco mucha gente, aún cristianos, que dicen, te invito pasa a mi pobre casa. No es pobre casa. Aquí solamente existe una casa bendecida y más si es de un hijo de Dios. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, lo que declaramos en lo que estamos siendo. Bueno, hermanos, vamos a ir a una música, un corte musical. En un momentito regreso, no me tardo, un canto, hermanos, y continuamos con esta palabra. Ya estamos de regreso, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en tu programa Conectados a la Fuente. Disculpen, fue un corte forzoso que tuvimos que hacer, pero continuamos. Les comentaba que es importante entender que tenemos que estar conectados a la fuente que es Cristo. Esa es la única fuente que va a cambiar nuestra vida, que va a cambiar nuestra historia y se va a notar. Yo quiero que me acompañen, hermanos, a Mateo 7:16. Disculpen por el ruido, es las hojas de la Biblia que por más que intento que no haga ruido, hacen ruido. Y dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así es, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, si nosotros no estamos conectados a la fuente indicada, puede provocar muchas cosas, puede provocar nuestra ruina, puede provocar que traigamos
serias consecuencias a nuestra vida. Y todo por no estar conectados a la fuente. Porque tenemos que dar testimonio, tenemos que dar fruto si decimos que conocemos a Cristo. Y eso es algo que en estos tiempos es muy importante. Lo veíamos en la noticia con la que iniciamos, que ya no quieren, ya no les importa la santidad, es más importante la popularidad dentro de las iglesias. Y eso es francamente lo peor que nos puede suceder. Necesitamos entender que la santidad es un punto fundamental dentro de las iglesias. Hace un tiempo les decía a los de la iglesia Fuente de Agua Viva que hemos caído en el error de todo mundo lo hace, todos lo hacen. Y creemos que porque todos lo hacen, está bien, que es lo correcto. Pero no es así, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a ir en contra de la corriente. Hemos sido llamados a buscar cada día más de Dios. Entonces, hermanos, yo los invito a que ustedes se aferren a lo que dice la palabra de Dios. No en el sentido de es esto y punto, no. Es creer, es vivirlo, es demostrar con argumentos que Dios es fiel. Y que si estamos viviendo una vida de fe, una vida de frutos, es porque creemos lo que dice la palabra de Dios. No porque nosotros seamos buenos, sino porque nos hemos conectado a la fuente. Hemos estado en esa intimidad con nuestro Padre y ha provocado que Él nos revele las cosas que han de venir. Eso va a provocar que Dios nos revele qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde ir, qué decisiones debemos de tomar. Porque muchas veces tomamos decisiones a la ligera. Tomamos decisiones creyendo que no pasa nada. Entonces, hermanos, no es así. Todo el tiempo están pasando cosas con nuestras decisiones. No podemos seguir igual, hermanos. Tenemos que aferrarnos. Tenemos que permanecer conectados a la fuente, aunque muchos quieran desconectarnos. Aunque muchos digan que no es así, que estamos equivocados, que estamos siendo fanáticos. No es así. La palabra de Dios es concreta. No hay falla. No se equivoca, no se contrapuntea. No es así. La palabra de Dios dice que tenemos que estar conectados a la fuente para poder cumplir nuestro propósito, para poder ser buenos, para poder hacer y tener una vida plena. Muchos de los que estamos en el Evangelio hoy en día podemos asegurar por nuestra propia experiencia que el tomar nuestras propias decisiones en base a lo que nosotros creemos que es mejor, nos ha llevado a equivocarnos muchas veces, a tener experiencias malas, a vivir cosas fuertes, por querer tomar las decisiones que nosotros creemos correctas. Pero cuando tú te conectas a la fuente y empiezas a tomar decisiones de acuerdo a lo que esa fuente, a la información que esa fuente te está proporcionando, entonces empiezas a tener una vida diferente. Empiezas a entender y a comprender el por qué estás ahí. Te das cuenta que lo que te está ofreciendo Dios solamente es cumplir lo que Él ya te había mandado, lo que Él ya había preparado. Y entonces empiezas a caminar en otro ámbito, en otra dimensión de lo que es conocer a Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros permanezcamos conectados a la fuente. Porque de verdad, hermanos, en estos tiempos en que es muy fácil ser engañados, por el internet, por personas, por tantas cosas y situaciones que se están viviendo, que a veces es muy difícil saber cuando una noticia es falsa, cuando es verdadera. Entonces, carnalmente va a ser muy difícil que comprendamos lo que Dios nos está diciendo. Es difícil.
Es difícil comprender lo que está sucediendo si no estás conectado a la fuente. Pero en el momento que tú te conectas, todo cambia. En ese momento tienes la oportunidad, tienes la autoridad de recibir la información del reino de los cielos sobre lo que tú necesitas saber. Y entonces vas caminando, vas actuando de acuerdo a lo que Dios ya te dijo. Entonces, hermano, yo te invito, discúlpame que sea tan reiterativo, pero no hay otra alternativa. Tenemos que entender que Cristo nos ama. Tenemos que entender que Dios quiere que permanezcamos conectados a la fuente. Que estemos ahí, que seamos árboles que están dando buen fruto y que da fruto a su tiempo. Eso es lo que quiere. Que sin importar las dificultades, las pruebas, nos vamos vamos a recibir la tormenta, pero no vamos a ser vencidos. Vamos a permanecer en pie. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. Entonces, hermano, tú necesitas conectarte a la fuente. Yo no sé cómo estás viviendo, yo no te conozco, no sé las circunstancias que estás pasando, pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú te conectas a la fuente, tu vida va a ser transformada, tu vida no va a volver a ser igual, porque el conocer a Cristo cambia todo, lo cambia todo. Hermano, yo te animo, conéctate a la fuente. Tú puedes ser el mejor en lo que tú me digas. Es más, si tú me dices que eres el mejor en todo, yo te lo creo. Pero te voy a decir algo. Si tú no estás conectado a la fuente, aunque seas el mejor, no funcionas. ¿Por qué? Puedo tener yo el micrófono más caro que existe. El más caro. Pero si no lo conecto a la fuente, de nada sirve. Y viene a mi memoria, ahora que Dios me permitió viajar a Cuba, me pasó algo. El primer día que llegué con mi teléfono a Cuba y me di cuenta que no tenía señal allá. Y platicando con la pastora Mari, empezamos a conversar sobre que no teníamos señal y todo. Y llegamos a la conclusión. Aquí no importa. Porque le comenté yo, de nada sirve traer un teléfono nuevo, de última tecnología, si aquí no tiene señal. No sirve para nada. Y los dos nos quedamos viendo y comprendimos la enseñanza de parte de Dios. Tú puedes ser el iPhone X, pero de nada sirve si no estás conectado a la fuente que va a proporcionar el que seas útil, el que sirvas para algo. Entonces, hermano, tú tienes que estar conectado a esa fuente que te da la vida, que te da la utilidad, que provoca que cumplas tu propósito. Entonces esa es una gran reflexión que tenemos, hermano. No te creas, no creas que eres tú. Siempre es Dios, siempre es Dios. Si Dios te permitió hacer algo es porque a Él así le plació. Él siempre tiene el control, Él sabe por qué suceden las cosas. No cometas mi mismo error, hermano, de quererme pelear con Dios porque no cumplía o no hacía lo que yo quería. Cuando las cosas no son así, yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Yo tengo que estar preguntarle, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que dirija mi vida? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No cometas el mismo error. Bueno, hermanos, vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar 3 canciones.
Bueno, es que son cantos, estoy acostumbrado a decir cantos. Y regresamos en un momento a su programa Conectados en la Fuente en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Que Dios les bendiga, regresamos en un momentito. Vamos a ver un poquito más de ese tema y regresamos. Ya estamos aquí nuevamente, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en su programa Conectados a la Fuente. Les agradezco, les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros al 65 94 67 06, a través del WhatsApp al 55 46 43 52 05, al correo iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Son los medios en los que se puede poner en contacto con nosotros. Esperamos que nos haga llegar sus saludos, sus necesidades o gratitudes para con Dios, o sus comentarios acerca del tema que estamos viendo el día de hoy. Les vuelvo a decir, les agradezco que estén con nosotros en esta tarde. Y continuando con el tema, les voy a pedir que vayamos a Mateo 12:33. Dice Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Si se da cuenta, hermano, podemos llegar a la conclusión de que no podemos engañar a Dios y al final no podemos engañar a los demás. Porque al final nuestros frutos van a hablar. Tú podrás o nosotros podremos hablar y decir: soy espiritual, yo busco a Dios, yo le sirvo, yo oro 1000 horas. Pero al final nuestros frutos van a hablar. No lo podemos engañar, ni a Dios. Dice otra parte de la Escritura que todo lo oculto a la luz saldrá o nacerá. Y es verdad. Un ejemplo, ¿cuántas veces has dicho o hemos dicho una mentira? Y después sale a la luz, o sea, llega un punto en que no puedes ocultarlo. Entonces, no hay forma, todo sale a la luz, todo, hermano. Sin importar lo que sea, bueno o malo, va a salir a la luz. Yo recuerdo que en una ocasión vi a un comediante que él dice que no le gusta decir lo que hace cuando ayuda a alguien, pero en una conferencia de prensa llegó un joven y llegó a darle gracias por el apoyo que le había dado, porque él lo había apoyado mucho para poder escribir su libro. Y el chavo se lo dijo enfrente de todos en la conferencia de prensa. O sea, fue algo bueno que él hizo. Y aunque él no quería, salió a la luz. Y pues igualmente con lo malo, ¿no? Muchas veces hacemos cosas creyendo que nadie se va a enterar, que vamos a poder engañar a todos, pero al final del tiempo no va a ser así, va a salir a la luz, sea por un error tuyo o por alguien más, pero va a salir a la luz. No hay forma de que podamos ocultarlo, porque hay consecuencias. Si estás conectado va a haber consecuencias positivas, pero si no estás conectado va a haber consecuencias también. Va a provocar que tú vivas algo que tal vez no debiste haber vivido. Experimentaste algo que tú no debiste haber pasado por no estar conectado a la fuente. Muchos no le preguntamos a Dios si nos tenemos que casar con X o Y persona.
Tomamos la decisión de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que si nos gusta o no. Y al rato pagamos las consecuencias. Yo siempre lo he dicho, el matrimonio es difícil sin Dios, muy difícil. Perdón, el matrimonio es difícil con Dios, pero sin Dios es peor. Entonces imagínate a esa persona que no le preguntó a Dios, solo actuó tal vez por lo que veían sus ojos, porque le hablaron bonito, porque era lo que creía que era. Pero conozco muchos que han sido apariencia y cuando se cansan salen el verdadero yo. Y resulta que no era lo que querían. Al año, a los meses ya se quieren divorciar. Conozco alguna pareja que se divorció al mes de casados. Al mes, hermano. Porque no puede ser oculto nada. Y menos nosotros como hijos de Dios, hermano. Por eso es que nosotros... Parece que soy repetitivo, pero es la verdad. Es el mejor consejo que le puedo dar, hermano. Permanecer conectado a la fuente. Y pues ojalá, hermano, que sea algo que nos sirva de reflexión, que sirva para darnos cuenta que necesitamos estar más tiempo con Dios, que necesitamos darnos cuenta que necesitamos aferrarnos a Dios, que necesitamos apasionarnos por Dios. Quiero aprovechar, nos mandan mensaje desde Tecámac, que Dios los bendiga, los saludamos, nos están escuchando y me gustaría que tenemos todavía como 20 minutos, les pido que se pongan en contacto con nosotros, los que quieran que los saludemos, me gustaría. Aquí vemos 7 personas conectadas, entonces me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros para saber quiénes son y mandarlos a saludar. Porque es importante, digo, es reconocer también el esfuerzo de su parte de estar aquí, de estar presente, tomarse un tiempo para escucharnos. Y la idea es esa, que sea una bendición poder escuchar la palabra de Dios, que a lo mejor usted no tuvo oportunidad de ir a la iglesia o cualquier cosa, y a través de esta radio podamos llevarle una palabra de parte de Dios. Yo los bendigo, les agradezco que estén con nosotros, porque hermanos, sé que es difícil, pero sé también que Dios es el que respalda, es el que nos da las fuerzas para salir adelante. Siempre lo he dicho, necesitamos orar todos por todos, hermanos, porque son tiempos en los que tenemos que estar unidos, debe haber una unidad como iglesia. Les comentaba al principio del programa que les vuelvo a decir que desafortunadamente olvidé poner a grabar y no se grabó. El sábado en la marcha por Ecatepec para Cristo, pudimos ver cómo Dios hace cosas, hace milagros, cómo la iglesia de Cristo fue capaz de unirse sin importar el movimiento, sin importar el nombre de la iglesia. Lo único que importaba era exaltar el nombre de Dios. Y todos unánimes, todos juntos, con gozo, con júbilo, estuvimos participando de la marcha. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra, hermanos. Tenemos que unirnos como iglesia, orar unos por los otros. Estar todo el tiempo unánimes, que sin importar el nombre de la iglesia, sin importar el ministerio, lo importante es cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo, que seamos buenos. Bueno, hermanos, aprovecho también para saludar a nuestra hermana Brenda, que se está reportando vía WhatsApp. Que Dios le bendiga, hermana, gracias por escucharnos. Esperamos que esta palabra sea de bendición.
quiero aprovechar ahorita que me estoy acordando. Hermanos, les hago la invitación para que si usted tiene una palabra de parte de Dios, nos la haga llegar. Sea a través de una grabación, sea video, sea audio o escrita, nos la haga llegar. Le voy a volver a repetir los medios que se puede poner en contacto con nosotros. Es el 65 94 67 06, al WhatsApp 55 46 43 52 05, al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, y al Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Son los medios en que se puede poner en contacto con nosotros. Entonces yo le voy a pedir que si usted ha estado en oración o Dios ha puesto una palabra en su corazón, nos la haga llegar y la podamos compartir aquí, hermanos. Porque de cierto es que todos tenemos un propósito y Dios nos utiliza a todos de acuerdo a su voluntad. Entonces tal vez usted tenga una palabra de parte de Dios. Entonces yo les invito a que nos la hagan llegar. Si tiene alguna duda, algún comentario, igual háganoslo llegar. Seguro es que va a ser de bendición para mí y para todos aquellos que nos estén escuchando. Les quiero recordar que en la semana vamos a tener los programas martes conectados a la fuente de 5 a 7, miércoles de 10 a 11, Camino a la Salvación, los jueves de 5 a 7, Sanando y Saciando Nuestra Tierra, y los viernes de 10 a 11, Orando por México. Entonces son los programas que vamos a estar teniendo. Les agradecería que nos hicieran el favor de escucharnos, que compartieran una vez que son subidos a YouTube, al canal de la Iglesia Fuente de Agua Viva México, puedan compartirlos, porque de verdad usted no sabe cuándo le van a llegar a alguien que necesita esa palabra. No buscamos fama, no buscamos reflectores, no, les vuelvo a repetir, hermano, aquí el único que merece reflectores, el único nombre que importa es el de Cristo, el de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces yo lo invito, hermano, participe, apóyenos, porque seguro es que va a llegar a esas personas que necesitan escuchar el mensaje, y así usted se vuelve partícipe de algo que Dios está haciendo. Entonces le repito, hermano, le animo, si usted tiene una palabra de parte de Dios, compártala. Dios va a hacer algo grande y va a ver que va a ser de bendición para mi vida y para los hermanos que nos están escuchando. Por último, quiero compartirles esta palabra de Gálatas 5, dice: Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligada a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura lauda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia,
quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, una palabra de parte de Dios creo que es más que clara y podemos ver que confirma lo que estábamos hablando. Nos necesitamos. Todo se reduce en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que entender lo que Dios nos está queriendo decir, hermanos. Necesita una iglesia unida, una iglesia conectada a la fuente que comprenda lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, hermanos, ya les comenté la invitación que tenía que hacerles. Si usted desea participar, pues lo puede hacer de esa manera, mandándonos su palabra de parte de Dios. Vuelvo a repetir, sea en audio, sea en video o por escrito, a cualquiera de los medios que ya mencioné. Lo puede hacer con toda confianza y aquí los estaremos poniendo en cada uno de los programas. Estamos llegando a nuestro fin el día de hoy, hermanos. Les agradezco el favor de su compañía, les agradezco que se haya tomado el tiempo de poder escucharnos, de estar con nosotros. Si tiene alguna sugerencia, también la puede hacer llegar. Quiero que caminemos de acuerdo a lo que Dios nos está mandando. Yo lo dije y lo sostengo, no quiero hacer nada si no va la presencia de Dios delante de nosotros. Iglesia Fuente de Agua Viva, esa es nuestra visión. No queremos hacer nada si Dios no va delante de nosotros. Si la presencia de Dios no nos está respaldando, no hacemos nada. Entonces, hermanos, les agradezco. A los de la Iglesia Fuente de Agua Viva les recuerdo que el domingo vamos a tener pastores invitados para que no falten. Por cierto, yo creo que vamos a tener que cambiar el culto a las 2 de la tarde, se los estaré confirmando, yo creo que más tardecito. Entonces, que Dios les bendiga, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana en el programa Camino a la Salvación. No se lo pierda, muy bueno, estamos viendo qué es la salvación, ya descubrimos algo que puede ser la razón de que muchas veces nos cueste seguir el camino de Dios, porque no hemos creído que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, hermanos, seguro es que va a ser de bendición, no falte, nos estamos escuchando el día de mañana y quiero terminar con una oración. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, por estas palabras, Padre, que nos permites compartir, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pose sobre la vida de cada uno de los que nos están oyendo, Señor, que tú traigas revelación a su vida, Señor, que seas tú, Padre eterno, el que permita entender ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito, Señor? Que entendamos que tenemos que permanecer conectados a la fuente. Que no importa que seamos el mejor, si no nos conectamos, de nada servimos, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que te escuchemos tu voz, para que aprendamos a caminar de acuerdo a tu bendito propósito, Señor. Yo te pido, Señor, por cada hermano que escuchó este programa, Señor, yo te pido que tú los bendigas. Te pido, Señor, por aquellos que lo van a escuchar, Padre, yo te pido que tú seas con ellos, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos,
y que permitas que tu Espíritu Santo les haga experimentar lo que es permanecer conectado en ti, Padre. Yo te lo pido, los bendigo, Señor. Yo te pido, Señor, que permitas que mi vida siga conectada a ti, Padre. Te agradezco en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos escuchando el día de mañana de 10 a 11 en Camino a la Salvación. Que Dios les bendiga.